Saludos para todos, amados hermanos y amigos que nos están viendo. Estamos presentándoles a ustedes el curso de discipulado La Vida Abundante en Jesús. Como siempre, este es su hermano Mickey Rivera y ya hemos estado discutiendo varias clases. Entre ellas te menciono que discutimos lo que es el nuevo nacimiento, hablamos sobre el arrepentimiento. Estuvimos también hablando sobre la fe, estuvimos hablando acerca de la obediencia y en la clase anterior estuvimos hablando también acerca de la familia de Dios. En esta ocasión, hoy vamos a estar hablando acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y tiene una función determinante en la vida del creyente, especialmente cuando una persona es recién convertida. ¿Quién es el Espíritu Santo? Bueno, cuando hablamos del Espíritu Santo, lo primero que tenemos que mencionar que es parte de la Trinidad de Dios. El Espíritu Santo es parte de la Trinidad de Dios. Solo existe un solo Dios y este Dios existe en tres personas. Y estas tres personas son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de esa Trinidad. Tengo aquí una gráfica que nos puede ayudar a entender mejor la Trinidad, que aunque es un concepto que no se menciona en la Biblia, pero es de la manera en que conocemos a este Dios trino. Y lo que deseamos mencionar es que el Padre no es el Hijo, que el Hijo no es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no es el Padre, pero sí, y es bien importante esto, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, porque son coiguales, todos son divinos y todos tienen una función que realizar en relación con el hombre. Por lo tanto, el Padre envía al Hijo y el Hijo y el Padre envían al Espíritu Santo para que esté con nosotros. Vamos entonces a ver ciertos detalles importantes acerca de esta persona del Espíritu. El Espíritu Santo vino enviado por el Padre para acompañarnos siempre. Y quiero detenerme aquí un momento para explicar un poco mejor esto. Cuando Jesús estuvo aquí en el mundo, estuvo acompañando a los discípulos y estuvo enseñándolos y él estuvo dirigiendo acerca de lo que debían de hacer. Pero en Hechos capítulo 1 vemos claramente que Jesús asciende al cielo y cuando Jesús asciende al cielo, él entonces envía el Espíritu Santo para acompañarnos. Ya él no podía estar con nosotros físicamente o no iba a estar con nosotros físicamente, pero ahora envía al Espíritu Santo para que esté con nosotros. De manera que el Espíritu Santo va a continuar con el ministerio que Jesucristo estaba realizando en la tierra y por eso es enviado para que esté en nosotros y con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero esto lo vamos a ver ahora con un poquito de más lujo de detalles y lentamente porque deseo que quede claro lo que estoy presentando. Fíjense ustedes lo que dice ahí en Juan capítulo 14, versículo 16. Y yo pediré al Padre y él estará otro consolador para que los acompañe siempre. Jesús está hablando en este capítulo 14 de Juan con sus discípulos acerca de la obra del Espíritu Santo y lo que haría el Espíritu Santo, y le está diciendo a sus discípulos que él le va a pedir a Dios, al Padre, y ese
y el Padre va a dar otro consolador. El consolador que estaba con ellos es Jesús desde ese punto de vista. Y ese otro consolador, que es el Espíritu Santo, va a estar con nosotros y nos va a acompañar siempre. Y aquí vemos también este concepto de la Trinidad. El Padre, el Hijo está hablando y va a enviar ese otro consolador. ¿Qué más nos dice la Escritura? La Escritura nos dice ahí en Juan capítulo 16, versículo 7, pero le digo la verdad, les conviene que me vaya porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré. Aquí lo que Jesús está diciendo es que es necesario que él se vaya para que entonces el Consolador, el Espíritu Santo, venga sobre, en ese caso, los discípulos, los apóstoles y consecuentemente sobre la iglesia allí en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, y esté con nosotros todo el tiempo. Así que era necesario que Jesús se fuera, de esa manera él lo presenta, para que entonces viniera y esté con nosotros siempre el Consolador. Le da una afirmación Jesucristo de que va a estar con nosotros siempre a través de la persona del Espíritu Santo, y por eso dice, no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Y le he presentado todos estos diferentes versos para que veamos cómo la función del Espíritu Santo se lleva a cabo en la vida del creyente. Desde el momento en que venimos a Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Este es un elemento bien importante y por eso lo queremos destacar. Desde el momento en que tú te arrepientes de tus pecados, te conviertes a Jesús, le das tu corazón a Él, desde ese mismo momento el Espíritu Santo viene a morar en ti y te sella como propiedad de Dios. Por eso Pablo dice en una de sus cartas que tenemos las arras del Espíritu. O sea, tenemos la marca del Espíritu y somos sellados para Dios. Y eso sucede desde el mismo momento en que tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador personal. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Y ese elemento toma lugar, este momento toma lugar en el momento en que tú aceptas a Jesús. El Espíritu Santo vive dentro de ti y está contigo, está en nosotros y con nosotros. No nos deja solos en ningún momento, nos va a acompañar siempre y va a realizar unas funciones muy importantes que vamos a estar discutiendo durante el día de hoy. El Espíritu Santo tiene varias funciones. Hablando de ello, aquí está. El Espíritu Santo tiene varias funciones. ¿Cuáles son algunas de las funciones del Espíritu Santo? Nos hace miembros de la familia de Dios. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. Fíjense ustedes que aquí en Juan capítulo 3, Jesús le está explicando a Nicodemo el nuevo nacimiento y dice allí que el nuevo nacimiento es un nacimiento del espíritu, es un nacimiento espiritual y nos va a hacer parte de la familia de Dios. Ya eso lo estuvimos estudiando anteriormente cuando hablamos acerca de la familia de Dios, cuando hablamos acerca del nacimiento, del nuevo nacimiento. Y una vez aceptamos a Jesús, ese espíritu es el que hace la función de hacernos parte de la familia de Dios, miembros de la familia de Dios. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos consuela. Y yo pediré al Padre y Él les dará otro consolador. De acuerdo a Juan capítulo 14, versículo 16. Hay situaciones donde tenemos
momentos difíciles en nuestra vida y una de las funciones del Espíritu Santo es consolarnos. Es un defensor, es uno que está a nuestro lado para defendernos. Es un amigo que está continuamente con nosotros porque es una persona. El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo se comunica, el Espíritu Santo nos consuela en momentos difíciles y por eso es que una de sus funciones es esta, el ser consolador. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Nos recuerda las palabras de Jesús y nos lleva a toda verdad. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Ese Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. Primero, porque Él es el Espíritu de la verdad. Habla acerca de la verdad que es Dios, que es Jesús. No hay otro camino. El Espíritu Santo va a hablar todo el tiempo acerca del Padre y acerca de Jesús. El Espíritu Santo no va a estar hablando acerca del mismo, sino que va a hablar del Padre y va a hablar de Jesús, que son la verdad. Y nos va a guiar a toda verdad. ¿Dónde podemos encontrar esa verdad? Esa verdad la encontramos en la palabra de Dios. Y Él no va a hablar de su propia cuenta, como les decía, sino que va a hablar lo que oye del Padre y lo que oye del Hijo y nos va a transmitir a nosotros y nos va también a anunciar todas las cosas que están por venir, que están en la palabra de Dios. Cuando tú lees la palabra de Dios, el Espíritu Santo te da entendimiento, conocimiento, sabiduría espiritual de esa palabra para que esa palabra se internalice dentro de ti y pase a ser y formar parte de tu vida como creyente. De manera que el Espíritu Santo nos va a recordar las palabras de Jesús y nos va a llevar a toda verdad. ¿Cuál es otra de las funciones del Espíritu Santo? El Espíritu Santo, como dice su nombre, nos santifica. Pero ya han sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí podemos ver claramente esa función del Espíritu Santo, que es santificarnos, separarnos cada día más y más. La palabra santo quiere decir separado para el servicio a Dios. En el Antiguo Testamento se separaban utensilios para el servicio a Dios. En el Nuevo Testamento se separan personas para el servicio a Dios. Y nosotros hemos sido separados, santificados para que cada día, a través de la función del Espíritu Santo, nuestro carácter como creyente se parezca más y más y más a Jesús y podemos entonces ser una luz en medio de las tinieblas, y cuando nos ven a nosotros, entonces van a ver la persona de Jesucristo en nuestras vidas y podrán entonces conocer el evangelio de una manera viviente, por así decirlo. Ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados y hemos sido justificados en el nombre de Jesucristo y por el Espíritu de Dios. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, añade algo más acerca de la obra santificadora del Espíritu y dice así: nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los escogió como los primeros frutos para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en verdad. Una vez más, aquí habla acerca de esa obra de santificación que hace el Espíritu de Dios en la vida del creyente. Es el Espíritu el que te ayuda a vivir una vida santa para Dios, una vida separada para Dios.
Además de eso, el Espíritu Santo produce el fruto del Espíritu en nosotros. Gálatas 5, 22, 23, en la versión Reina Valera, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todo esto que le he mencionado es un fruto supernatural, por así decirlo, sobrenatural es la palabra correcta, que es producida por el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios el que en tres diferentes aspectos nos va a llevar a nosotros a manifestar ese fruto de él. Primero, nuestra relación con Dios. Segundo, nuestra relación interna. Y tercero, en nuestra relación con los demás. Nuestra relación con Dios, amor, gozo y paz que Dios pone en nuestros corazones, y relación con los demás, paciencia, benignidad y bondad. Y, perdón, relación con nosotros mismos, paciencia, benignidad y bondad. Y fe, mansedumbre y templanza. También podemos ver eso ahí desde ese punto de vista del fruto del Espíritu. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo otorga dones espirituales, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 11. Es el Espíritu Santo el que va a otorgar un sinnúmero de dones espirituales que van a ayudarnos a nosotros a trabajar para el Señor, y nos va a equipar para que esos dones puedan ser manifestados para beneficio de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia. Y aquí les quiero presentar un listado bíblico de dones espirituales que serían demasiados para mencionárselos uno por uno, pero los puede encontrar en Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8, 1 Corintios 7, 7, 1 Corintios 12, 8 al 10, versículo 28, y en Efesios 4, 11 y 12. Cada uno de estos dones son para el crecimiento de la iglesia, para el beneficio de la iglesia, para ayudar a cada creyente a que sea un discípulo maduro, sea un creyente maduro, y que pueda entonces ser útil para la obra del servicio a Dios. ¿Qué más desea Dios que nosotros hagamos? Dios quiere que recibamos la llenura, o como se le conoce, el bautismo del Espíritu Santo. Fíjense ustedes que es una promesa que fue dada para nosotros, una promesa de Dios dada para nosotros. Una vez, mientras comía con ellos, ordenó, y me refiero a Hechos capítulo 1, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Jesús prometió que iba a derramar el Espíritu Santo sobre los discípulos y por consiguiente sobre la iglesia. Y esto es algo que está latente para nosotros hoy día, porque Él desea derramar el Espíritu Santo sobre cada creyente. Y cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, vamos a tomar un momento al final para hacer un poquito más énfasis sobre eso. Pero también el Espíritu Santo nos da poder para predicar a otros. Fíjense ustedes que allí en Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. Está hablando acerca de la misión de la iglesia, y podemos ver que aquellos discípulos fueron llenos del poder de Dios y pudieron testificar específicamente en ese momento dado a
aquellos que estaban escuchando allí en Jerusalén para la fiesta de Pentecostés, pero eventualmente el evangelio se extendió a Samaria, se extendió por Judea. Luego Dios llama a Pablo y lo envía a los gentiles y el evangelio se extiende a todo el territorio conocido de esa región. Y hoy día se sigue predicando el evangelio hasta lo último de la tierra. Y todo esto es debido al poder que el Espíritu Santo nos ha dado para predicarle a otros. Continuamos. En Hechos capítulo 2 hace mención nuevamente acerca de este poder para predicar a otros. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y esto es lo que le mencionaba, que quería hacer un poquito más de énfasis. Debemos ser llenos del Espíritu Santo continuamente. En Efesios capítulo 5, versículo 18, hay un mandato del apóstol Pablo donde dice: no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Y aquí esa palabra sean es algo imperativo y continuo. Es un mandamiento. Continuamente sean llenos del Espíritu Santo. Usted puede ser lleno del Espíritu Santo todos los días y con frecuencia, más y más y más lleno. No es un evento que se da en un momento dado y luego no se repite, sino que se sigue dando y sigue ocurriendo en la vida del creyente. Es algo que en la iglesia primitiva fue experimentado. Fíjense ustedes aquí el ejemplo de Pedro. Pedro fue lleno del Espíritu Santo allí en Hechos capítulo 2, versículo 4. Fue lleno luego frente al Sanedrín, cuando está hablándole al Sanedrín en Hechos capítulo 4, versículo 8. Luego de las amenazas de el Sanedrín para que no predique más, y está orando con el grupo de otros cristianos, otros discípulos. En Hechos capítulo 31 vuelve a darse una llenura del Espíritu Santo. O sea que en la vida de Pedro y en la vida de la iglesia primitiva vemos que la llenura del Espíritu Santo era una constante, se estaba dando continuamente y ellos eran llenos del Espíritu Santo continuamente. ¿Cuándo más lo podemos ver? Lo podemos ver en el caso de Esteban. Esteban, como uno de los primeros diáconos o de los primeros servidores, era un hombre lleno del espíritu y de sabiduría, de acuerdo a Hechos capítulo 6, versículo 3, versículo 5. Y entonces cuando lo están apedreando, dice que él fue de nuevo lleno del Espíritu Santo con gran poder. Y eso lo vemos en Hechos capítulo 7, versículo 55. Fue tan y tan lleno del Espíritu Santo que ve al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, podemos concluir en base a eso que es apropiado entender que ser llenos con el Espíritu Santo no es un suceso singular, no es algo que ocurrió meramente allí el día de Pentecostés, sino que hubieron otros pequeños Pentecostés, como lo mencionan algunos estudiosos de la Biblia, sino como un suceso que puede ocurrir uno y otra vez en la vida de un cristiano, de manera que la llenura del Espíritu Santo puede ocurrir consecuentemente en muchas ocasiones desde el punto de vista de que ese Espíritu Santo te va a estar llenando continuamente de su poder para hacerte un mejor creyente, de acuerdo a lo que dice precisamente Efesios capítulo 5 en adelante, y cuál debe ser la conducta de un creyente lleno del Espíritu Santo, pero también para que tú estés lleno del poder del Espíritu Santo y puedas manifestar los dones del Espíritu y puedas manifestar también el fruto del Espíritu en tu vida, que es algo sobrenatural, es dado por el Espíritu de Dios. Así que el Espíritu Santo continuamente va a estar contigo haciendo todas estas funciones. Wow, vamos a ver si puedo recapitular.
he corrido bastante rápido la doctrina, por así decirlo, del Espíritu Santo, que es algo que tomaría años de estudio en un seminario. Pero lo que quiero mencionarte específicamente del Espíritu Santo es que lo recibiste desde el día en que creíste y que el Espíritu Santo está contigo todos los días hasta el fin para ayudarte y consolarte y caminar caminar la vida de creyente, correr la carrera de creyente, que tiene diferentes funciones, entre ellas darte el fruto del Espíritu, darte dones y santificar tu vida para que tengas un carácter maduro como creyente. Es una persona, es real, está contigo todos los días de tu vida y es tu ayudador, es tu paracleto, es el que está a tu lado para llevarte de la mano y conducirte el camino hacia Dios. Está contigo cuando lees la Biblia y te da sabiduría y conocimiento espiritual de esa Biblia. Fortalece tu hombre interior por el poder de su espíritu. Y bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, porque realmente si seguimos hablando acerca del Espíritu Santo, no terminamos. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que estés conmigo en la próxima clase sobre discipulado en este curso, La vida abundante de Jesús, que está basada en el libro del doctor Geoffrey Vivoni, el cual te hemos mencionado ya en final de cada una de las clases, que lo puedes obtener para que así puedas seguir estas clases, este curso, y puedas tener el material que se discute allí en este libro y te pueda hacer de mayor ampliación de lo que estamos hablando. Escríbenos al correo electrónico que está en pantalla a un precio módico, te lo estaremos enviando para que tú así lo puedas disfrutar y puedas compartirlo con otras personas que tal vez necesiten un curso discipulado. Quiero darte fe de que una persona cuando vio el material y comparó con su curso discipulado, no lo hago a manera de crítica, sino a manera de observación, pues este material le fue de impacto porque incluía mucho más de lo que se le había dado a esa persona. Así que te invito para que lo obtengas y te invito para que sigas orando por nosotros para que todo este material pueda llegar a diferentes personas y puedan ser edificadas para la gloria del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te ha hablado como siempre tu hermano y amigo Mickey